través de estas alabanzas, pero sobre todo, Señor, porque esta mañana nos has permitido reunirnos nuevamente en tu nombre. Gracias te damos. Que sea tu Santo Espíritu quien dé, Señor, esta mañana ese mensaje, tal como tú lo quieres que así sea, y que esos corazones, Señor, sean tocados para que podamos reflexionar sobre la palabra. Doy honra y gloria a Dios, porque Él es el que hace que esto sea posible, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanitas, hermanos, todos los días, no sé si a ustedes les puede suceder, como a mí, nos preguntamos qué son las enfermedades y por qué están. De alguna manera, a través de nuestra historia hemos tenido alguna enfermedad, desde una gripa hasta muchas otras cosas más. ¿Por qué esa reflexión de qué son las enfermedades? Porque precisamente nuestro tema de hoy es sanidad divina. Y para entender o comprender qué es la sanidad divina, tenemos que empezar desde el principio, como siempre, desde la propia creación. Entonces, la pregunta que este día nos podríamos hacer es si las enfermedades son una bendición o son una maldición. Una pregunta obviamente al aire que vamos a contestar. Pero ¿por qué hice esta pregunta tan obvia? Porque precisamente si entendemos de dónde vienen las enfermedades y por qué están, entonces yo creo en el nombre poderoso de Jesús que tenemos el primer paso para buscar la sanidad, buscar la cura, vamos a llamarle así, de esa enfermedad. Bien, acompáñenme por favor a Deuteronomios 28:15. Vamos a ver qué dice la Biblia. Tienen ahí su Biblia, si no aquí, bendito sea Dios, las redes sociales, digo la tecnología, a través de todo y redes sociales podemos hacerlo. Deuteronomios 28:15. Estamos ahí, 28:15, ahí lo podemos leer si no lo han encontrado. Dice: pero acontecerá que si no oyeses la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y no lo hicieras, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estamos hablando de que hay una consecuencia cuando hay desobediencia en Dios. Obviamente estamos ante la ley, esto está en el libro de Deuteronomios, y ahí empezamos a checar cómo ya estaba escrito, dice, si hay desobediencia, si de alguna manera no se hiciese todo lo que Dios, la voz de Jehová, mandaba hacer, entonces hay una consecuencia. Dice entonces que en consecuencia de la desobediencia hay una maldición. Y esa maldición se va a manifestar de 1000 formas, pero una de las formas que se va a manifestar es con enfermedad. Esto está escrito, no lo estamos inventando, está en Deuteronomios 28:15. Bien. Romanos 5:12. Acompáñenme por favor a Romanos 5:12. Ahí está en su pantalla. Y dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado y por él el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando que en la desobediencia de Adán y Eva, que es el pecado original, hubo desobediencia. Cuando Adán y Eva, Dios los formó y los hizo, ellos eran eternos, no había muerte. Ya sabemos la historia, no comas de ese árbol de la ciencia, ellos comieron y en ese momento ellos empiezan a morir. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia y hubo un pecado, y por ende una enfermedad
y esa enfermedad se llama muerte porque empiezas a envejecer y al final mueres. ¿Ok? Eso está en Romanos 5, lo vuelvo a repetir solamente para que lo podamos reflexionar. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta que yo me haría decía, bueno, eso fue Adán y fue, y yo por qué tengo que pagar esa consecuencia. No es que yo tenga que pagar esa consecuencia porque todos, sin excepción, hemos pecado en su momento. Y dice que no hay uno solo que no haya pecado. Así que no se trata de Adán, solamente Adán es el inicio de todo esto, pero al final somos parte, somos sus generaciones. Y dice, por cuanto todos pecamos, obviamente hay enfermedad y hay muerte. Hasta aquí lo podemos ver trágico. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Toda la vida vamos a estar enfermos? ¿Toda la vida vamos a tener estas maldiciones? ¿Toda la vida hasta que Dios nos llame a cuentas vamos a padecer? No. Porque entonces, acompáñenme por favor a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo que acabamos de leer, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es aquel que colgado es en un madero. Cristo vino a dar su vida por nosotros, vino a derramar su sangre por nosotros, y por tanto debemos de saber que a partir de ese momento esa maldición se quita, esa enfermedad se quita, porque dice que Él se llevó todo en esa cruz. Si lo leemos así como hemos leído tres versículos, la pregunta sería, bueno, pues ya estamos todos bien, ya estamos todos sanos, es cuestión de que Cristo se lleve todo y se acabó. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos enfermando? La pregunta es, ¿por qué seguimos con todas nuestras tribulaciones y por qué seguimos sufriendo con todas las enfermedades? Si dice la palabra que ya Cristo se llevó todo. Esta es una reflexión para cada uno de nosotros. Entonces, yo reflexionaba y decía, Raúl, lo que pasa, Raúl, es que no le has creído a Dios. O a lo mejor sí le crees, Raúl, pero no sabes la magnitud, la grandeza, la profundidad, dice, y la anchura de todo su poder de Dios. Entonces, a lo mejor lo he leído en la palabra, lo he escuchado también de parte de gente, de familiares, amigos, vecinos, pero solamente alcanzo a reflexionar una partecita muy chica de lo que Dios puede hacer por mí. A lo mejor, Raúl, lo que está pasando es que no has entendido la magnitud tan grande de lo que fue el sacrificio del Hijo de Dios en ese madero. Dicen que todo aquel que iba al madero era un maldito. ¿Por qué? Porque era lo peor que podía existir para morir en un madero, en una cruz. Y Jesús, sano, justo, Él dejó que lo llevaran hasta la cruz con una sola intención, de llevarse todo lo que el mundo había pecado para que se muriera en ese sacrificio en la cruz. Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos leído tantas veces, que la pregunta es, ¿por qué seguimos dudando de que Dios es el que nos va a sanar, el que va a hacer todo para que ese milagro se haga? Bueno, entonces entremos en detalle, porque esto es apenas
la introducción para saber que hay pecado, que hay enfermedad, que hay maldición. Todos lo sabemos. Ya está escrito, ya lo leímos. Ahora sabemos que hay un Salvador y es Cristo. Pero la pregunta de esta mañana es, reflexionemos sobre hasta dónde realmente el poder de Dios es para sanar. Una de las cosas que normalmente nos sucede a todos y que obviamente levanto la mano, yo primero soy el que lo aplico, es la cuestión de que en nuestra mente, en nuestra vivencia de la historia que cada uno de nosotros tenemos, se han depositado muchas cosas, se han depositado dichos, se han depositado leyendas, tradiciones, se han depositado tantas cosas en nuestra mente que estamos más acostumbrados a escuchar al mundo, estamos más acostumbrados a escuchar a la comadre, al compadre, estamos más acostumbrados a escuchar al ser humano que a la palabra. Hemos leído la palabra. Yo no creo que en este mundo alguien no haya escuchado de Dios, que haya sabido que existe un Dios de oídas, dice, de oídas. La diferencia es que no conocemos a Dios como debemos de hacerlo a través de su palabra. Y yo creo que aquí está la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí creemos en Dios. Yo no dudo que exista. Pero ¿hasta qué grado creemos? ¿Hasta dónde realmente sabemos que este Dios del cual todos hablan es el que puede sanar todas las enfermedades que tenemos, sean físicas, sean mentales o espirituales? Porque déjenme decirles que no todo lo que está enfermo es físico. Muchas veces son enfermedades más allá de la parte física. Se manifiesta el cuerpo, sí, se manifiesta el cuerpo con una enfermedad, pero muchas veces esas enfermedades tienen una raíz más profunda. Ok, para eso precisamente vamos nosotros a analizar o vamos a reflexionar sobre diferentes fuentes de sanidad, porque hay diferentes fuentes de sanidad. Para que esto suceda, antes que todo, debo de decirles que nuestra mente, por todo lo que se ha acumulado a través del mundo, debemos de renovarla todos los días. Debemos de empezar a quitar todo esto que nos ha sido depositado para que podamos tener una mente receptiva y en ese momento podamos reflexionar sobre todo lo que Dios tiene para nosotros. Ok, vamos a ver lo que es vamos a entrar en materia, vamos a ver lo que es una sanidad natural. Sanidad natural. Para esto vamos a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Ahí lo tenemos en la pantalla. Dice Proverbios 27:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es la parte importante. Cuando hablamos de una sanidad natural, hablamos de que el cuerpo humano dice que contiene un ministerio de sanidad. ¿A qué se refiere esto? Nuestro cuerpo naturalmente se empieza a sanar, empieza a reconstruirse. Miren, si nosotros nos cortamos, si nosotros nos hacemos una herida, por las razones que sean, todos nos hemos cortado una herida, lo primero que hace el cuerpo es sangrar y esa misma sangre se coagula y esa misma sangre se hace costra y esa misma sangre cierra la herida. ¿Estamos de acuerdo todos? Eso quiere decir que el cuerpo por sí solo se regenera. Estamos hablando de que hay una sanidad natural. Por eso dice que cuando hay un corazón alegre, dice ahí la palabra,
constituye un remedio. O sea, tienes que estar sano mentalmente y en tu corazón no debe de haber raíces de ninguna especie de amargura, de tristeza, porque eso sana, tu cuerpo está vivo y tu cuerpo por sí solo se puede regenerar. Pero ¿qué pasa cuando dice que mas el espíritu triste seca los huesos? Ahí se está refiriendo a que si tú tienes problemas en tu mente y tienes problemas de todos los días que suceden y estás angustiada y estás angustiado y estás con estrés y todo esto sucede porque en todos los días algo está pasando, entonces tú estás en un corazón triste y eso enferma. Entonces, ¿qué sucede? Dicen que el estrés hoy ya es una enfermedad que inclusive hasta mata. Empiezas con tensión, empiezas comiéndote las uñas, empiezas de un lado para otro, y cuando habla de un corazón triste precisamente habla de eso, habla de que empiezas a tener raíces, que empiezas a tener en tu corazón, y eso afecta. Y déjenme decirles, no te preguntes hoy por qué de repente dices, ¿por qué amanecí todo dolorido? Tengo el cuello torcido, me duele el brazo, las piernas, las rodillas, porque estás en una tensión constante y porque tu estrés va aumentando y porque tu cuerpo te está diciendo, hey, algo está pasando en tu cuerpo. Entonces, bendito sea Dios que nos dio un cuerpo que se puede regenerar. Pero ¿qué creen? No es suficiente solamente el cuerpo, porque eso depende mucho de tu estado mental y de tu estado espiritual. Entonces, ¿qué hacemos cuando enfermamos? Vamos con un médico. Entonces hay una sanidad médica que es hecha y creada y fortalecida por Dios, porque Dios puso a los médicos. Dice entonces en Mateo, vamos a Mateo 9:12. Dice, a través de la historia ha habido quienes se han hecho médicos. Dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir cuando dijo esto Jesús? Que hay médicos en la historia que se han hecho, precisamente han estudiado y se han hecho médicos para sanar los cuerpos enfermos. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos con el médico. Dice que el médico ministra las necesidades físicas de una persona. ¿Por qué habla de ministrar cuando hablamos de un médico? ¿Por qué hablamos de ministrar? Cuando tú vas con un médico, dices, no, espérame, yo voy a ir con fulano de tal, porque ese médico cada vez que yo voy, ese sí me cura. ¿No? No te vas con cualquier médico. ¿Sabes qué? Estás depositando tu confianza en ese médico y eso se le llama ministrar. Porque ese médico, cuando tú llegas, a lo mejor es un médico que dice, hola, ¿cómo estás? Te trata bien, te explica, te da ánimo, pero sobre todo, además de la medicina, te está diciendo, usted va a ser sana, crea en esto que le estoy dando, te da la receta y tú sales ahí con el 50% de decir, yo voy a sanar, ¿lo crees? A eso se le llama ministrar. Por eso dice que el médico nos ministra para sanar. ¿Ok? Ya tenemos la sanidad natural del cuerpo, ya tenemos la sanidad médica. Y aún con estas dos cosas, la pregunta es, ¿por qué seguimos enfermos? Porque a lo mejor nos sana de momento. Fuiste con el médico porque tenías un dolor de estómago, porque a lo mejor comiste algo y tienes una bacteria y esa bacteria ya se quitó con la medicina que él te dio. Pero después vuelves a enfermar.
Y la pregunta es, ¿por qué debemos de seguir enfermos si ya entendimos que hay un cuerpo que sana por sí mismo y que hay un médico que nos puede volver a ver, pero seguimos enfermando? Bien, una tercer punto sería sanidad de fe. Y entramos a la parte espiritual. Físicamente, ya vimos que hay dos sanidades que pueden sanar el cuerpo. Repito, la natural y la médica. Pero, ¿por qué volvemos a enfermar? Porque viene la parte interesante, la sanidad espiritual, que va igualito de la mano, si no, no hay sanidad. Bien, sanidad de fe, aquí es un apunte, dice, es un canal por la cual la sanidad es recibida. Vamos a Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Después la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de Dios. ¿Ok? Dice, es algo que viene, que yo sé que va a suceder, aunque no lo vea. Te lo estoy diciendo con mis palabras. Entonces, tu enfermedad, aunque estés enfermo en este momento, tú tienes que saber y tienes que estar claro de que la palabra de Dios te va a sanar. Pero, ojo, esa fe es un canal. Por sí sola la fe no te va a sanar. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? ¿Cómo se atreve a decir eso? Déjame decirte por qué. Porque es un canal para que tú sanes la fe. Pero no es la fuente. Porque la fe es el principio de que tú vayas a Dios, es el principio de que tú creas en Dios, es el canal para que tú sepas de Dios. Y lo más importante, conozcas a Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí nosotros tenemos fe? Todos. Todos tenemos fe. No estamos hablando de qué tamaño o de qué medida, pero todos tenemos fe, porque por eso estamos aquí. Pero la fe es el canal. No es solamente la fe lo que cura, es parte de lo que va a curar. Por eso decimos en Hebreos que es algo que viene, que estoy seguro que va a suceder, aunque no lo vean. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿En qué es lo que tengo que creer? Porque sí sé que viene algo, aunque no sé cómo ni cuándo, pero entonces, ¿en qué es lo que estoy o voy a creer? ¡Ah! Perfecto. Entonces, precisamente ahí es donde llegamos a la sanidad divina. Ahí es donde llegamos a la fuente del poder de sanación. Ya pasamos por 3 maneras de sanar, pero si no llegamos a la fuente, no podemos ser sanos. Así de contundente es esto, así de claro es como nosotros debemos de creer en la fuente. Salmo 103, del 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ojo, primer punto, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, el nombre del Dios Todopoderoso, por sí solo nos sana. Dice, bendice alma mía tu santo nombre. 2, bendice alma mía a Jehová. Le damos gracias, siempre le estamos dando gracias a Jehová, siempre estamos poniéndolo en primer lugar y de Él dependemos de todo. Dice la 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ojo, no es el médico, no eres tú, hablando de las sanidades anteriores, es Jehová, es Dios.
es Dios Padre a través de su Hijo. Cuando hablamos de iniquidades, déjenme hacer nomás una pequeña reflexión. Los pecados que todos cometemos, no hay pecado chico ni pecado grande, es pecado finalmente. Pero cuando ese pecado se da y se vive, podemos pasar a un nivel mayor, que es una inequidad. Es cuando, sabiendo de ese pecado, lo sigues cometiendo, pero además sigues aumentando las cosas en una forma ya consciente, de una forma ya metida en tu cuerpo, y ya no es un pecado solamente, se convierte en una inequidad porque es mayor que el pecado. Entonces, cuando dice que Él nos perdona nuestras inequidades, mira hasta dónde está llegando el poder de Dios. Está llegando más allá de lo superficial. La vez pasada hablamos un poquito de esto, de las cadenas, de las iniquidades, y yo hacía una remembranza y ponía, por ejemplo, un árbol, para que entendamos hasta dónde tenemos que comprender la sanidad de Dios. Cuando imagínense en este momento un árbol frondoso, grandote, un árbol de esos que normalmente encontramos en todos lados, pero es un árbol grande, y en la parte de arriba, en la parte del fruto, en la parte de las ramas del árbol, ahí está el pecado. Cuando nosotros somos como ese árbol, que tenemos estos pecados a la luz del día, peleas con tu vecino, deseas de repente coraje, a lo mejor no que se muera, pero dices que le pase algo porque de alguna manera me hizo daño, qué sé yo. ¿Y sabes qué? Estamos en pecado. Por eso al principio dijo, porque nadie está exento de eso, todos somos pecadores. Bueno, estas ramificaciones, estas ramas del árbol son el pecado, y las podemos podar, todos podamos el árbol, se limpia del pecado, el árbol somos nosotros, se limpia del pecado, pero ¿qué crees? Existe todavía el árbol, y el tronco es la inequidad, es lo que mantiene al pecado. Entonces, no es suficiente con podar el árbol, tienes que cortar también el tronco. ¿Y sabes qué? Hay que cortarlo, porque si no, vuelve a nacer otra vez el pecado. Y dices, con mis fuerzas, no lo podemos hacer con nuestra fuerza, porque tenemos que quitar ramas, tenemos que quitar tronco. Y imagínate por un momento que ya quitaste el tronco. ¿Qué pasa? Vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque están las raíces de ese árbol. Y esas raíces, déjame decirte, que es toda la rebelión, toda la desobediencia y todo lo que conlleva a volver a caer en el pecado. Así que si tú quieres una sanidad total, necesitamos arrancar las ramas, el tronco y las raíces completamente. Y me puedes decir, ¿y cómo hacerlo, hermano? Pues si todos los días lucho con eso. Efectivamente, todos los días luchamos con eso. Por eso, en esta mañana no vas a salir igual. Te quiero decir porque esta mañana vamos a reflexionar sobre hasta dónde el poder de Dios puede llegar para arrancar esas raíces. Por eso vamos a entender que en los Salmos dice Él, en el 3 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que corona de favores y misericordias. No está diciendo solamente que va a sanar tu cuerpo, no está diciendo solamente que te va a quitar el pecado, dice, voy a llegar hasta la iniquidad y voy a arrancarte totalmente de raíz todo lo que tengas, te voy a sacar del hoyo. Yo no sé, hermana, hermano, si en este momento tú estés en un hoyo, y no estamos hablando físicamente de un hoyo literal, no, estamos hablando cómo está tu vida. Tengo problemas aquí, tengo problemas allá. A lo mejor de repente puedes
en este momento reflexionar y decir, hay cosas que no están en mis manos. Yo te lo digo, en el nombre poderoso de Jesús, hay cosas que yo ya no puedo remediar, porque pasaron de tiempo, porque se hicieron en otro tiempo, porque no estaba totalmente convencido de un Dios que tenemos, por todas las razones que tú quieras. Hoy yo te digo públicamente, hay cosas que yo no puedo remediar. Pero te voy a decir algo, si hay un Dios todopoderoso, grande, fuerte, majestuoso, que lo puede hacer. Yo lo único que necesito hacer es ser obediente a la palabra de Dios, hacer su voluntad de Dios, y Él se va a encargar de todo lo que yo no puedo hacer. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirte que en esta mañana, que por eso es que en este salmo Él nos dice, te voy a sacar del hoyo donde estás, te voy a quitar de raíz todos los problemas. Lo único que necesitas hacer es, conóceme. No soy un Diosito. ¿Han escuchado esa vez? Ay, Diosito, Diosito ahora sí. No es un Diosito, quiero decirles. Es un Dios enorme, enorme. Es un Dios que puede hacer todo lo que nosotros humanamente no podemos. Entonces, podemos llegar a una conclusión, a ver si están de acuerdo conmigo. Con nuestras fuerzas no podemos, con nuestras rebeliones, con nuestras desobediencias. Lo único que estamos haciendo es aumentar más, estar en las manos del enemigo común. Porque Satanás, déjame decirte, Satanás, si no estás en la obediencia de Dios, Satanás tiene privilegios para decir, con permiso, este también me pertenece, porque no ha decidido estar bajo los argumentos, bajo la palabra, bajo el camino de Dios. Entonces, si tú todavía no te decides a estar en la obediencia de la palabra de Dios, no del hombre, no del líder, no del ser humano, estoy hablándote de la palabra de Dios. Entonces, Satanás dice, como no lo ha decidido, todavía te puede dar tu jalón, todavía te puede sangolotear, todavía puede hacer contigo muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque le abres la puerta para decir, pues sí, Señor, he escuchado hablar de ti, sí, yo te creo, pero ahí está Raúl Telles, que soy yo, y que le dije al Señor un día, Señor, yo te creo, pero me echo 2 y regreso. Déjame tantito más, porque todavía, pues toda la vida es bella, la vida todavía es jovenazo, bello, hermoso, ya sabes, vanidades que tienes. Y ¿sabes qué dije? Señor, sí te escuché, sí te creo, pero espérame tantito, regreso. Y en ese espérame tantito y regreso, me han dado una sacudida y una sangoloteada que yo le doy gracias a Dios que regresé entero, porque pude haber regresado en pedazos. ¿Por qué me pongo de ejemplo? Porque para hablarte necesito hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida solamente. Y yo te digo, estoy aquí parado porque Dios sabe de lo que te estoy hablando. Y te quiero decir, no esperes a convertirte en un Raúl Telles, de decirle al Señor, aguántame tantito, nomás resuelvo mi problema de trabajo, aguántame tantito, nomás resuelvo mi problema de escuela, aguántame tantito, nomás resuelvo mi problema familiar, y créeme, voy a estar contigo. Y déjame decirte, le estás diciendo al enemigo, haz de mí lo que quieras. Y lo va a hacer, porque dice que está a las 24 horas rugiente, como león rugiente allá afuera. Las 24 horas, no dice 12, 3, unos minutos, 24 horas permanentemente está el enemigo para sangolotearte de una manera que de veras, déjame decirte, no vale la pena darle entrada al enemigo. Ok, entonces, ¿qué debo de hacer? Muy simple. La palabra lo dice, y aquí estamos precisamente hablando de esa sanidad divina. Por eso es el tema central de esto. La sanidad divina
Ya la tienes. Ya Dios, Jesús, Dios Padre a través de su Hijo Jesús, ya lo llevó a la cruz. Así que tú ya debes de saber que eres sano en el nombre poderoso de Jesús. Pero el hombre se ha encargado de decir: pacta, haz un nuevo pacto, trae primicias y no sé qué tanto están diciendo. ¿Y sabes qué? Entonces, de esa manera estamos diciendo que Jesús, su sacrificio fue en vano, o que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús, al ir a la cruz, ya pactó por todos nosotros. Ya no hay más pactos en esta vida. No debe de haber más pactos, no debe de haber más sacrificios, porque ya lo hizo Jesús en la cruz. Hermanos, este es el punto medular de todo lo que hacemos, que conocemos la palabra. A lo mejor hemos escuchado de Jesús, pero no conocemos a Jesús profundamente, porque el Padre lo mandó y le dio toda la autoridad, en él depositó todo para que él pudiera hacer los milagros que hacía. Así que si tú quieres un milagro en tu vida, si tú quieres que Jesús te sane, yo no sé de qué dolencia tengas en este momento, yo no sé si en este momento traigas una enfermedad, pero yo te digo una cosa, en el nombre poderoso de Jesús, si tú, porque está escrito, porque lo hemos reflexionado, porque lo dice la palabra y porque hoy sepas que hay un Dios grande, fuerte, te voy a decir algo, tú vas a ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermana, no hay magia en esto. No se trata de sacar un conejo de un sombrero, no se trata de inventar ninguna cosa. Gracias, hermana. No se trata de inventar ninguna cosa. ¿Sabes de qué se trata? De conocer a Dios. Porque hoy te voy a decir, hoy no te voy a mandar ni te voy a exhortar a que tú leas la palabra. Hoy te voy a exhortar a que reflexiones la grandeza de un Dios que Él dio toda su vida sin ningún pecado, sin ninguna culpabilidad. Jesús fue azotado, lacerado, golpeado, le quebraron los huesos. Cuando lo clavaron en la cruz, para que entre el clavo en la mano, tiene que romper todas las ligaduras, tiene que romper todo lo que esté anteponiéndose para que ese clavo entre. Imagínate el dolor por un momento de Jesús, y no hubo una palabra que él dijera quejándose, o una cruz que pesaba 10 veces más su peso, que la tuvo que cargar y ya se había sido lastimado. Dicen que cuando esos látigos que azotaban el cuerpo de Jesús tenían unos huesos tales, así tan afilados, que cuando regresaba el látigo rasgaba totalmente la piel. Tenía unas puntas que abrían literalmente la piel de Jesús. Cuando yo leo esto, yo digo: Señor, todo lo que tú pasaste, todo lo que tú hiciste para llegar a esa cruz, ¿por qué no lo hemos reflexionado tanto? ¿Por qué no hemos entrado a esa parte divina donde tú entregaste tu cuerpo, donde tú entregaste tu alma, tu vida misma, para que nosotros fuéramos sanos en tu nombre? Entonces, ¿dónde viene el milagro de la sanación? Cuando tú entiendes que Jesús ya lo hizo por ti. Cuando no hay duda en tu mente, en tu cuerpo, que Dios te puede sanar. Y déjame decirte, hermano, yo lo he vivido. Y te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Se me declaró cáncer a mí, de próstata. Y hoy
Nunca jamás ese cáncer que el hombre dijo apareció en mi cuerpo. Pasé por muchas cosas, pero te voy a decir algo. Un día entendí que yo podía estar enfermo físicamente, pero espiritualmente no. Le dije, Señor, aún con agujas en los brazos y todo, porque me estaban poniendo todo lo que tenían que ponerme, le dije, aún así yo hago tu cuerpo, yo hago tu obra. ¿Y qué podía hacer en un camastro? Orar por la señora que escuchaba a las 3 de la mañana llorar y decía, Señor, no sé tu nombre de la señora del cuarto 42, pero yo sé que tú la puedes sanar. Yo sé que tú puedes darle ese bálsamo. Oro por la enfermera que todos los días me atiende. Y le dije a la enfermera a las 7 de la mañana de un día, déjeme orar por sus manos. Dije, Señor Telles, usted necesita más la oración que yo. Le dije, déjeme decirle que no. Porque en este momento puede estar aquí físicamente, pero espiritualmente soy sano. Ándele, si eso lo hace sentir bien, ore usted. ¿Cuánto me había tardado? 5 segundos. No me acuerdo bien, pero dije, Señor, estas manos que sanan, bendícelas, no sé, algo así. Terminé de esa oración, decía la señora, la muchacha, donde quiera que esté, decía, qué bien se siente que oren por uno, porque estamos en el hospital de La Raza, en la Ciudad de México. No sé cuántos enfermos entren todos los días, pero era un mundo de enfermos. Dice, todos los días, cuando llegan aquí, pues llegan con dolores, nos recuerdan a la mamá todos los días. ¿Sabe qué? Tenía mucho tiempo que alguien no oraba por mí. ¿Sabe qué? Fueron 5 segundos. El médico me dijo, vas a tener que tener una sonda por más de 3 meses. Lo tuve 16 días. 29 aparatos dijeron, tú tienes cáncer, porque apareció escaneado todo. Ya estaba viendo el médico si el cáncer se iba a regar. Entonces me pasaron un aparato que se llama escaneo para ver si no se había regado el cáncer. O sea, no solamente dice tienes cáncer, ahora hay que ver si no se regó todo tu cuerpo. Y ¿saben qué? Pasan por muchas cosas, pero yo le quiero decir que muy dentro de mí, porque todavía no entendía del todo la palabra, muy dentro de mí decía, Señor, ¿qué más se puede esperar? Pues ya a partir de ese momento, si tú me llevas a cuentas, yo lo haré. Ya haya pasado por llorar, por todo lo que ustedes humanamente puedan entender. Pero ¿saben qué? Le creí. De hecho, yo tomé bloqueadores e inhibidores, precisamente como no sé cuántos meses. Solamente esa medicina valía 26,000 pesos, cosa que yo no los tenía, lo estaba pagando, bendito sea el Seguro Social, ¿verdad? Una institución de alto nivel. Bueno, cuando sucede este milagro y cuando llegamos a la biopsia para ya no más confirmar y ya no más ver tratamiento y todo, dicen, no aparece nada, vamos a hacerlo por segunda vez. Lo hicieron. Me mandaron a epidemiología para que analizara y no apareció absolutamente nada. Es hipertrofia prostática. En ese entonces, crecimiento de próstata, punto, se acabó. Tratamiento, lo más que podemos hacer es que el tratamiento se mantenga ahí, en ese tamaño. Hablo del factor hombre, la mujer también tiene sus problemas. ¿Y saben qué? Ese nivel 4 ya es el máximo nivel de próstata. Y dijeron, lo más que puedes hacer, puedes vivir con eso, con ese tamaño de próstata, vas a tener un tratamiento de por vida, y ya. Y dije, está bien, acaba yo de salir de un milagro de Dios. Y le sigo creyendo a Dios. Y sigo haciendo su obra a mi manera, a mi forma, obviamente a través del Espíritu Santo, que es el que nos va guiando. ¿Y saben qué? En los últimos análisis del año pasado, de 4 bajó a 2. Cuando yo debo de estar en 3 por mi edad de 25 años. ¿Ok? Bajó a 2. 2 quiere decir que es una próstata de entre 30 a 40 años, 35 años. No solamente ha hecho lo mejor Dios, seguimos creyéndole y haciendo. Por eso no es para vanagloria de uno, todo es para gloria de Dios. Pero este testimonio que yo te digo hoy
Te lo digo porque Dios puede hacer en ti todo lo que tú necesitas. Yo no sé cuál sea en este momento tu necesidad, pero te digo una cosa, conoce a ese Dios maravilloso que tenemos. Conoce a ese Dios que puede hacer en ti todo. Pero ¿sabes qué es lo que no permite que se haga ese milagro? La duda. Sí, yo creo, yo tengo fe. Acuérdate, la fe es un canal. Pero no le estás creyendo a la fuente que es Dios. Ya nos mandó a su Hijo, ya vino a dejarnos un legado. La pregunta es, ya está escrito, hermano. No permitas que la duda mate tu milagro. No permitas que la falta de tu conocimiento de la fuente no permita que se haga tu sanidad. Por eso sanidad divina es tú créele a Dios que es la fuente y Él hará todo, todo. Cuando te digo todo es todo. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la medicina hoy a todo lo que da crea que es esto. El que tiene la última palabra es Dios. Vamos a Isaías 53 para cerrar. Isaías 53, 5. Hermana, hermano, aquí se encierra todo, absolutamente todo lo de la sanidad divina. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te acuerdas que hablamos de rebeliones? De ese árbol. Molido por nuestros pecados. Para podar ese árbol, él fue molido. El castigo de nuestra paz, si tú tienes hoy paz como yo y como tú y como todos, fue sobre él. Él fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus llagas, por su sangre, por lo que él dio en esa cruz, nosotros fuimos curados. Hoy te digo, hermana, hermano, ya somos curados. Ya Él pagó en esa cruz, ya Él fue molido, Él fue entregado en un madero, porque en ese entonces el que moría en un madero era maldito, y Él no era maldito, pero fue tratado como tal, y Él cayó y dijo, no importa que pase todo esto con tal de que la humanidad sea libre de enfermedades, libre de todo pecado, libre de toda rebelión, libre de toda inequidad. Isaías lo dice de tal manera, ¿por qué? Porque a él se le fue revelado. Es más, Isaías es del Viejo Testamento, ni siquiera había aparecido Jesús. Y ya se cumplía la Escritura. Así que entonces la pregunta que te hago el día de hoy es, ¿por qué dudarlo? ¿Por qué dudar? No hay enfermedad, no hay problema más grande que Dios. Cuando hay un problema, yo pienso en Dios y digo, ese problema se hace tan chiquititito, porque tenemos un Dios enorme, un Dios que hizo el mundo, la creación, y tú eres creación del hombre. Así que como padre, ¿qué quiere para ti? Quiere lo mejor. Si le pides, como dice la palabra, si tienes hambre y le pides un pan, no te va a dar una roca, te va a dar pan y te va a dar lo mejor, porque eres su hijo. Entonces, hermano, hermana, yo te digo hoy, créele al Padre y acepta la paternidad de Dios. Porque la paternidad de Dios existe, pero nosotros, muchas veces por nuestras acciones y por nuestra mente, no aceptamos la paternidad de Dios. ¿Cómo? Porque no hacemos su voluntad. Porque viene el pequeño detalle. Necesito hacer la voluntad de Dios. Sí necesitas hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte que no es difícil. ¿Sabes qué es lo difícil?
quitarte el chip del mundo, que tantas cosas depositaron en ti, porque la palabra lo que va a hacer en ti va a sacarte lo mejor. No te vas a cambiar de cara, de cuerpo, no. Vas a ser, siguiendo siendo la misma persona, pero te va a sacar lo mejor de ti a través de la palabra. Así que si hoy brillas como persona, mañana tendrás un resplandor grande para Dios. Y hay un mundo allá afuera que cada vez se pone peor y se va a poner peor. El hermano dice que los que mantengamos la voluntad y la palabra de Dios seremos galardonados. Yo te digo, yo no sé cuándo, nadie sabe cuándo Jesús va a regresar, pero el día que regrese, y si estamos aquí, yo me quiero ir con Él. Y yo te invito a que reflexiones sobre eso, porque Él viene por su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hacen su voluntad. Solamente los que hacen su voluntad. Aquí no se trata de riquezas, se trata de posiciones, se trata de diferencias sociales. Necesitamos solamente un corazón dispuesto. Y necesitamos leer la palabra, pero además de leerla, entender la palabra, reflexionarla. Hoy fuimos a bucear a la palabra y hoy quiero que te vayas pensando en que el problema que tengas, cualquiera que sea, en esa sanación divina que es la fuente, que es Cristo, tú puedes ser sano. Porque si tú lo crees, hay pasajes en la Biblia, muchísimos pasajes en la Biblia, que fueron sanos solamente porque Él lo creyó. Entonces tu canal de fe tiene que estar conectada a la fuente divina que es Jesucristo. Y si vas a Jesucristo, vas al Padre. Entonces, no hay fórmula inventada por nadie. No hay un hombre que te pueda dar sanidad, sanación. El médico existe porque Dios así lo hizo. Pero el médico va a sanar, repito, tu cuerpo. Pero tu espíritu lo sana solamente Dios. Así que si hoy, por alguna razón, tú sabes que sigues enfermo o que algo está pasando que todavía no tienes la sanación que tú esperas, pregúntate a ti mismo, ok, ya consulté médico, ya tomé lo que me decían, ¿qué está pasando en mi vida? Ok, hoy necesito entender que yo soy la que estoy o yo o él estamos deteniendo la sanidad divina porque no le he creído a Dios del todo. Porque digo que sí, que ya estoy sana o que simplemente ya entendí, pero realmente en el fondo tengo miedo de dar el paso, tengo miedo de hacer su voluntad de Dios, porque quién sabe a dónde me lleve, qué difícil es tener que dejar al mundo. No lo sé cuál sea tu historia, pero te voy a decir algo, eso está deteniendo tu sanidad, eso está deteniendo tu salvación, eso está deteniendo tu pase al cielo. Ay, hermano, exagera. Déjame decirte, prefiero hoy exagerar para decirte, decide ya hoy a quién quieres tener, a Cristo o al enemigo común. Porque espiritualmente hablando, la sanidad que cubre todo, absolutamente todo, es la sanidad divina. Déjame darte, aquí apunté algo final. La sanidad divina es cuando Jesús, nadie más que Jesús, invalida la sanidad natural y todo lo que tu mente pueda sentir. Eso lo invalida Jesús para decir, venga la sanidad divina y se hace el milagro. Esa parte es la clave de todo lo que estamos hablando. Permite que Dios entre a tu vida, permite que Dios entre a tu mente, permite
a Dios que viva el Espíritu Santo permanentemente en tu cuerpo, en tu vida, y que todo lo que tú hagas, primeramente dice, ponemos a Dios por delante y decirle, Señor, hoy tú me vas a guiar, tú me vas a llevar de la mano. Cuando esto suceda, déjame decirte, entonces sí, yo te acepto que tú digas, estoy en un proceso, pero en un proceso de entender el mecanismo y el camino que es Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. Pero hay que ver la magnitud de esto. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces tu milagro se va a dar. Se va a dar, yo no lo dudo por ningún momento. Créele a Dios, no al hombre. Créele a Dios. Él ya hizo, ya pagó el precio por nosotros. Ese es finalmente el mensaje. Termino con esto, Mateo 8, 16, 17. Cuando llegó la noche, cuando llegó la noche a casa de Pedro y vino la suegra de este postrada en cama, te estoy dando un poquito antes, con fiebre, y tocó su mano, tocó a ella y se levantó y le servía. 16, ahí llegamos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ya leímos Isaías 53:5. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ojo, Mateo es después del Viejo Testamento. Mateo es en el Nuevo Testamento. Dice, y Dios sanaba y echaba fuera demonios para que se cumpliese lo que se decía en Isaías 53:5. ¿Qué? Que Él llevó todo, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entonces, hermanos, hoy te vas a ir reflexionando y diciendo, si no soy sano es porque no lo creo. Así de simple. Porque Dios ya pagó el precio por mí y por todos nosotros. Este es el resumen al cual yo quiero llegar contigo el día de hoy. ¿Sabes qué? Él ya pagó tu precio, Él ya. Entonces, ¿qué te impide creer que tú seas sana en el nombre poderoso de Jesús? Que tú seas sano en el nombre poderoso de Jesús. Levantemos de nuestro asiento, hermanos.